ayer casualmente lo tratábamos acá y después se comenzó a tratar en todos lados. Sí. El tema de la famosa cola de novia. Sí. Y todos nos preguntamos, ¿por qué? Si durante el año nos falta agua, ahora que tenemos la derrochamos. Bueno, estoy en contacto con Marcelo García, que es doctor e ingeniero y trabaja para la Administración Provincial de Recursos Hídricos, y él seguramente nos podrá explicar con conocimiento qué es lo que pasa. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por el contacto, y le quería aclarar que yo soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, pero desde la ciencia apoyamos a la gestión. Bien. Entonces, muchas veces se confunden los roles, pero estamos trabajando en conjunto con la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Disculpe. No, está bueno que se aclare. Bueno, ayer nosotros discutíamos lo que nos parecía una paradoja. ¿Por qué en el invierno estamos rogando que caiga una gota y se nos termine el agua, y ahora que la tenemos la arrojamos o la derrochamos? ¿Cuál es la razón? No, esto es un desafío muy interesante. Nosotros, por lo menos en Córdoba, es el manejo de embalses, porque tenemos que manejar los excesos y los déficits, y tenemos que tener en cuenta todos los posibles usos que tienen nuestros embalses. Y, por ejemplo, tienen recreación, generación de energía eléctrica, y hay dos usos que todo el tiempo se contraponen, que es el de atenuar crecidas y el de proveer agua para consumo, ya sea para agua potable o para riego. Entonces, si queremos dar para agua potable y para riego, ¿qué tratamos de hacer? Tener los embalses lo más llenos posible. Por otro lado, si queremos atenuar las crecidas, necesitamos los embalses lo más bajos posibles para que atenúen las crecidas. Entonces, bueno, usando modelos avanzados, formando recursos humanos, se avanza en este manejo que es complejo, porque hay que tener en cuenta todos estos contrapuestos que hay. Y, por ejemplo, si nosotros ahora, el embalse que ya está en nivel del vertedero, que nos aseguraría la provisión de agua potable para todo el resto del año a la ciudad de Córdoba, pero si viene una crecida extraordinaria, nosotros también tenemos que tener en cuenta que no se pueden exceder los caudales que se erogan hacia Córdoba, porque podemos producir inundaciones aguas abajo de Córdoba y en el mismo Carlos Paz y en las zonas y en todas las localidades cercanas. Entonces, no se puede almacenar agua que está por arriba del vertedero. Lo que está por arriba del vertedero está considerado como excedente. Entonces, tarde o temprano eso sale, porque no hay forma de controlarlo. Entonces, cuando vieron que ese nivel estaba por arriba, ya empezaba a pasar por arriba del vertedero y estamos teniendo más entradas que salidas, se abrió la válvula para tener el máximo nivel posible estable, que es el del vertedero. Toda agua que está por arriba del vertedero tarde o temprano sale porque es considerado excedente. Es muy interesante porque hay que trabajar todo el tiempo viendo pronóstico de lluvia. Para eso también se tienen en cuenta avances tecnológicos como los del proyecto Relámpago. No sé si ustedes se acuerdan, los cazadores de tormentas que vinieron a Córdoba. Sí. Los investigadores, ellos hicieron modelos que nos están ayudando a la gestión. Es interesante cómo la ciencia apoya la gestión, para que la gestión ya sepa con 2 o 3 horas de anticipación si viene un evento y cómo manejar el embalse. Entonces, se tienen en cuenta modelos hidrometeorológicos, modelos hidrológicos para ver cómo esa lluvia se transforma en caudal, modelos de balance del embalse, cómo ese caudal se transforma dentro del embalse en suba de niveles y cuánto hay que abrir las compuertas. Ahora la compuerta está abierta en un 4% de su capacidad solamente. Si se abren las 2 compuertas al 100%, son 80 tanques de agua, 80 metros cúbicos por segundo, y eso ya es el límite de inundación de la costanera de Córdoba, abiertas las 2 válvulas. Ahora, si a eso... Sí, perdón. Marcelo, buen día. Ahora, escuchándolo atentamente, el agua que drena en el embudo, ¿no es suficiente como para mantener el nivel del embalse, que además hay que abrir las compuertas? Todo lo que está por arriba del embudo, durante el diseño ya fue considerado como excedente. Eso no hay forma de controlarlo, va a salir de todas formas. No hay forma de almacenar. La única forma de almacenar eso sería subir el nivel del embudo, pero no, con el nivel actual que tiene no hay forma de almacenar esa agua. O sea que eso va a salir. Entonces, si sale por el descargador, hay 3 formas de que salga agua del dique San Roque. Por el embudo, que no hay control, y eso es considerado excedente. Por las válvulas, que nosotros le llamamos descargador de fondo, porque saca agua de la parte más profunda del embalse, y también por el agua que sale para generar energía hidroeléctrica y termina en la zona del diquecito, que es después la que durante la época de seca, es esa agua la que toma después la central de Aguas Cordobesa para proveer de agua potable a Córdoba. Así que son esas 3 formas de sacar agua. Una
es considerado excedente, que es el vertedero, y las otras dos todo el tiempo se trata de manejarlo para erogar lo menos posible. Claro, lo que llama la atención es que generalmente en el invierno siempre padecemos sequía. Siempre los lagos están bajos. Bueno, este año ha sido así. Tremendo. Entonces uno ve esto y dice, pero ¿por qué no guardamos el verano pasado? Así no teníamos esta sequía extrema. No hay un punto intermedio. No, sí, o sea, obviamente el embalse se diseñó, lo que pasa que, bueno, con todo esto del cambio climático y que los niveles de lluvia están siendo un poco más altos ahora que hace muchos años, se diseñó pensando en eso, en que almacene, uno podría hacer un embalse mucho más alto para que no se pierda nada de agua. El costo sería extremadamente alto, el daño ambiental sería extremadamente alto y también el beneficio sería muy poco porque más de la mitad del tiempo estaría por debajo. Entonces cuando se hace un diseño de un embalse se piensa en el nivel que tendría en promedio, el agua que está asegurada en promedio todos los años. Lo que sale más de eso se considera excedente y se evacúa por los vertederos. Y lo importante es tener en cuenta que aguas abajo de los vertederos tenemos localidades y ciudades que eso también hay que tener en cuenta en el manejo, porque lamentablemente no podemos dejar erogar el vertedero como por ejemplo en Villa María. El vertedero fue diseñado en el río Tercero para 2.000 metros cúbicos por segundo. Y ahora sabemos que solamente por el Tercero se pueden evacuar 200, o sea, un 10% por el daño que se puede provocar a las poblaciones que están ubicadas agua abajo. Entonces, en el manejo no solo hay que tener en cuenta todos los usos del embalse, sino también las condicionantes que nos aparecieron las aguas abajo por el incremento, por el uso urbano que se le dio a las zonas cercanas al cauce del río. Está bien. Bueno, hemos comenzado a entender la problemática de los embalses de agua, que es un trabajo permanente, digamos, de ajuste permanente, de liberamos, contenemos, aflojamos, agrandamos. Hay un viejo acá, una vieja creencia, que por ahí se liberaba un poco de agua para no afectar algunos terrenos de particulares que están a las orillas del río. Algunos paradores. Algunos paradores y algunos que han avanzado sobre los terrenos de hidráulica, en fin. Pero a lo mejor eso es una creencia popular. Les puedo asegurar que, porque son colegas nuestros y que estos últimos días vienen durmiendo bastante poco, porque no solo es día a día, sino hora a hora, y tienen que estar todo el tiempo actualizando su pronóstico y la modelación, y es muy interesante porque es un manejo integrado. Hay que tener en cuenta todos los posibles usos y los posibles efectos que puede tener cada acción que se realiza. Abrir una válvula tiene un efecto, pero también cerrarla tiene un efecto. Y bueno, y ahora, a futuro, también tenemos que empezar a incluir el tema de calidad de agua, porque hasta ahora estuvimos hablando de cantidad de agua. Y es muy interesante lo que se puede generar, porque no es lo mismo sacar agua por el vertedero, claro, por el descargador, o procesarla, sacarla por la toma de energía. Entonces, a esto hay que agregarle la complejidad de que no es lo mismo largar el agua de golpe que de a poco, desde el punto de vista de calidad. Entonces, esto le agrega, es muy interesante y eso es lo que nos apasiona a nosotros como investigadores para trabajar todos estos aspectos. Bueno, le agradezco muchísimo la gentileza, doctor García, muy gentil por atendernos. No, a ustedes muchas gracias por ayudarnos a divulgar. Por favor, gracias, hasta luego. Bueno, es todo complejo esto, ¿no? Sí. Bueno, hay que entender esto. No hay un baldecito para guardar. No se puede. En aquel momento, en una época, recordé la polémica que se armó cuando el gobernador Ramón Bautista Mestre quiso hacer un dique en Cuesta Blanca. Ah, claro, te acordás, un río bárbaro. Todas las localidades de Hicho Cruz, dijeron que no, todas las que estaban por debajo, San Antonio de Arredondo, todo, pusieron el grito en eso, cortaban la ruta, ¿te acordás? Claro, iban a perder el río, iban a perder todas esas cosas. Bueno, 10:52, ¿qué pasa con